Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Luis de León. Y empezamos el primer segmento hablando de una fecha histórica. Como decíamos, hoy se conmemora pues un año más del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Un día como hoy, precisamente como ustedes acaban de decir, en horas de la noche, ajustician a ese tirano que llevaba 31 años de martirio al pueblo dominicano. Profesor, nosotros hablábamos de la carta del profesor Juan Bosch, que fue como un aviso a lo que iba a suceder sin él estar involucrado de manera directa, pero con esa mente. Él no estuvo involucrado ni Exacto. directa ni indirectamente No, en el derrocamiento de Trujillo. por lo tanto, eso lo acabo de Bueno, decir. pero era un luchador antitrujillista en el exilio, el organizador del exilio dominicano. Claro, Y venía para acá en la histórica expedición de Cayo Confit en 1947. 49, sí. 47, 49 fue Luperón. Así es, 47. Bueno, venía Fidel Castro, tenía 21 años en esa expedición conjuntamente. Pero Juan Bosch, con esa carta, muestra la capacidad, la experiencia histórica que tenía el profesor Juan Bosch de los procesos que se vivían en Latinoamérica, porque él habla del ambiente latinoamericano, lo que dijimos ahorita. En Latinoamérica en los últimos 5 años ya había un ambiente libertario, las dictaduras estaban cayendo, una parte de ellas. Y había todo un ambiente que daba lugar a que el profesor Juan Bosch en esa carta predijera tácitamente la caída. Ahí le hace un análisis, lo compara al tiburón, ¿verdad? Hace la comparación con el tiburón y termina diciéndole que no habrá otro 27 de febrero, ¿verdad? Pero hay un detalle, profesor, y es que ya había caído en el 59-60 a Batista, ya había caído la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, ya estaba Roja Pinilla en Colombia. Roja Pinilla en Colombia, y también estaba ya la democracia en Costa Rica, que era una luz. Era una luz que era la de Pepe Figueres. Correcto. Entonces ya tú tienes un ambiente totalmente diferente en América Latina que llega y culmina en el 30 de mayo para nosotros los dominicanos, el 30 de mayo de 1961, todo ese ambiente de libertades y de democracia que se comenzó en los términos formales en el 61, la democracia, porque 62 años después a nuestra democracia le hace falta todavía muchos elementos para decir que estamos en una plena democracia. Sería esa una reflexión para decir, bueno, yo diría que en primer lugar, que hay que estar atento, no se puede olvidar la historia. Y una de las cosas que nuestros pueblos están perdiendo es la memoria, la historia. Eso es lo que quieren los verdugos de los pueblos democráticos, que la población se aleje de la necesidad de recordar su historia para no tener que repetirla. Y en segundo lugar, que es necesario que el país se levante y se ponga de pie frente a la profunda inversión de valores que hay en el país, la penetración cultural y cómo desde ritmos extraños a nuestra cultura se promueve el tráfico de drogas, el falsos valores también, los falsos valores, cómo desde eso, desde las redes sociales, ¿verdad?, hacia los barrios se pone en marcha una cultura de hacerse millonario sobre la base de la delincuencia. En fin, se necesita que la República Dominicana, como todos los pueblos latinoamericanos, haga una revisión de su propia historia, de su democracia, porque las tareas que tenemos por delante es esa que usted dice, Javier, democratizar, hacer una democracia auténtica, más profunda al servicio de las grandes mayorías, no al servicio de un grupo o de una élite o de un sector oligárquico. Así es. Profesor, ¿qué enseñanza, además de esas reflexiones que usted hace, pudiéramos nosotros decir que esos hechos históricos que hemos tenido, específicamente el que se conmemora en el día de hoy,
podemos decirle a la juventud, a los estudiantes, usted que es un maestro ya consagrado, catedrático, universitario, para darle, diríamos, ese mensaje a nuestros jóvenes? Sí. Importante pregunta. Lo primero que hay que observar es que la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes debe ser sobre la base de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura. Y jóvenes cuya formación no esté enraizada en nuestra cultura, en el sacrificio, en el ejemplo de los grandes hombres, de nuestros patriotas. Ahí está el caso, por ejemplo, nosotros tenemos una situación. La comunidad internacional quiere imponernos la solución del problema haitiano. Ese es un problema histórico. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, Guillermo, Javier, ¿está la juventud, está el pueblo dominicano o su juventud consciente de lo que está ocurriendo en la frontera? De lo que está ocurriendo en Haití. ¿Tiene la juventud la percepción de las consecuencias que podría traer la desesperación del pueblo haitiano que pasa por una hambruna extraordinaria y que Estados Unidos, Canadá, Francia, Europa están empujando a que pase para acá? ¿Cuáles serían las consecuencias para la familia, para la sociedad? Pero además de eso, también los antecedentes, profesor histórico. ¿Conoce la juventud nuestra también cómo se originó la creación de esos dos estados en esta isla? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles han sido los hechos históricos que se han dado en contra de la República Dominicana también? Correcto. Puede entender ahora, trayéndolo a la actualidad, la juventud, entiende la juventud lo que está pasando en la geopolítica latinoamericana, caribeña, la geopolítica mundial, y la situación que vive la República Dominicana con una economía cada día retrocediendo en términos de que vivimos un estado de inflación creciente. ¿Tiene el pueblo, sabe el pueblo cuáles son los ingredientes que contribuyen a que tengamos una economía constreñida, donde realmente en este momento hay desempleo, no hay circulante? ¿Tiene la juventud eso? Eso está seriamente ligado a la necesidad de que tengamos una juventud formada, con una cultura bien clara sobre lo que es su país, sobre todo cómo se ha levantado el Estado dominicano, cómo dio el país el salto de la dictadura a la democracia, cuál es el valor de la democracia, o vivimos un estado de libertinaje ahora. Ahora, profesor, hay un detalle. Justamente en el día de hoy, en el día de ayer, se dieron los informes de estudios realizados por el MINER, donde el 4% yo entiendo que hay que revisarlo, porque esta educación no ha adelantado nada en los últimos 10 años y es el ministerio que más recursos maneja. En estos últimos 10 años, no hemos adelantado ni un paso en términos educativos. Sí. ¿Y cuánto nos ha costado en los últimos 10 años esa inversión en educación? Sí. Esa es una realidad, pero la realidad hay que verla en doble filo. Fíjese usted, en la presente gestión de gobierno. Y en las anteriores. Sí, pero voy a decir, los escándalos que se han producido, el deterioro que acusa la educación dominicana, es terrible en las actuales autoridades de educación. Los gobiernos del PLD fueron también gobiernos que pueden tener las características de algunas situaciones que se dan. Sin embargo, fueron gobiernos que pusieron en marcha acá priorizar la educación y establecieron la base estructural para propiciar una educación de calidad. Aumento de la cobertura, construcción de centros educativos modernos, propiciar el establecimiento del desayuno, del almuerzo escolar, crear las condiciones materiales para que la grande mayoría de hijos de los pobres que viven en la pobreza extrema vayan a la escuela. Hay todo un ambiente. Profesor, y dignificar el salario de los maestros, generar una cultura de educación. Profesor, todo eso ha bajado. Profesor, entonces, ¿a qué usted le atribuye? Ahora, a que los índices o las mediciones que se han hecho para establecer la calidad educativa que el país tiene respecto a otros y de los nuestros propios están tan bajas? Bueno, muchos factores influyen. Muchos factores influyen.
Bueno, uno de los índices es la formación de los maestros. Se ha trabajado en eso, se ha estado trabajando. Sin maestros bien preparados, con la capacidad suficiente de vocación, de sacrificio y la capacidad profesional, no puede realmente haber un ambiente de calidad. Pero todo eso ha venido avanzando. El tema también de que la internacionalización de la economía, de la cultura, ha generado en el marco educativo una dispersión desde el punto de vista de que la autoridad de la escuela ha disminuido en un mundo abierto. Las redes sociales, la actitud de la misma familia frente a la educación, la cooperación, hay factores diversos. Ahora bien, hay un dato. Es un problema del ADP, la mala calidad educativa que hay en los centros educativos. No. Porque hay sectores que señalan a la ADP. No. Bueno. Lo que debe hacer es el Estado. ¿Qué es lo que debe convocar un Estado moderno en cada sector, en el sector educación, salud? Llevarse bien con los gremios, coordinar las políticas con los gremios. Eso es lo natural, una política horizontal de diálogo, de integración, de participación. Usted que fue funcionario, profesor, y de igual Pero hay un forma detalle, maestro. hay un detalle, Javier, perdón. Usted que fue funcionario y de igual manera maestro. ¿Cómo usted, o sea, cuáles son las responsabilidades de de quienes dirigen el sistema educativo y del maestro y del gremio educativo? ¿Cómo pudiéramos establecer esas tres diferencias? ¿Qué papel juega cada quien? Guillermo. Perdón, Javier. Responda, maestro. Sí, ok. Mire, el papel del Estado, el Estado es el regulador de la vida de una sociedad organizada. Y en educación, el papel del Estado es promover la educación. La educación primaria, secundaria y en sentido de la educación superior, la educación preuniversitaria, ¿no? Incluyendo los sectores, incluyendo la integración cobertural de los sectores más deprimidos de la sociedad. El gremio, su política debe ser coayudar, propiciar con el Ministerio de Educación. Cogobernar con el Ministerio de Educación la educación. Otro factor interesante es que la familia, ministerio y el gremio de aquí tienen que todo interactuar. Una mesa, interactuar, porque todos tienen un interés común. Claro. Exacto. La educación. Todos deben tolerarse, deben integrarse, deben comprenderse. Y alejar de ahí, lo que pasa es que, otro factor que hay que decir, que ustedes no lo han preguntado, ustedes no se dan cuenta que que en los ministerios, en los mismos ministerios de educación del PLD, los actuales ministerios, hay una política internacional que es humillar a los pueblos pequeños con su educación mediante unos estándares extraordinarios que hacen desde la comunidad internacional. Pero esos son grandes agencias para vender sus productos locales. Humillar a los pueblos diciéndoles que no sirven nada, que no han hecho nada. Porque aquí hay toda una cultura que en educación no se ha hecho nada en todo lo que tiene. No, se ha hecho mucho. No lo suficiente. No lo ampliamente suficiente, pero se ha trabajado por la educación. Profesor, no se puede pensar que la educación no ha avanzado. Pero aquí hay gente, aquí hay sectores, desde los ministerios, que no representan al Estado, ahora, que representan sectores privados. Pero, profesor, hay un detalle. Con la estructura, y no quiero diferenciar un gobierno, un partido de otro. No me gustaría, porque vamos a darle continuidad al Estado. El nuevo Estado se fundó en el 66, a partir de ahí vamos a darle continuidad. Con esta estructura, el Ministerio de Educación, con el 4%, no ha hecho absolutamente nada. Y ahí están las pruebas nacionales. Cuando hablo de pruebas nacionales son las evaluaciones locales y mucho menos en términos internacionales. Si nos quemamos en las locales, en las internacionales no vamos a figurar en ningún lado. Pero, profesor, usted puede responder esa inquietud de Javier después que nosotros bajemos de nuestra segunda pausa comercial
y de inmediato continuamos con este interesante tema.